Bien, amados hermanos, la obediencia a Dios es un tema muy práctico en el discipulado. Es importante que siempre recordemos además que parte de ser creyente en el caminar en Cristo como nueva criatura, luego de que hemos confesado nuestros pecados, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es que comienza un nuevo, somos nueva criatura en Cristo. Y si somos nuevas criaturas, pero ya tenemos una adultez, tenemos unas experiencias de vida, eso no es suficiente para perseverar en el caminar de Cristo como sus discípulos, como sus hijos y como creyentes. Nosotros necesitamos capacitarnos y eso es lo que estos devocionales, no solamente el del lunes, que es de discipulado, crecer en la fe, darle herramientas, dotarlos, ¿verdad?, de la palabra de Dios para que nazca en el deseo de cada uno de nosotros esa búsqueda continua, esa búsqueda en gozo, esa búsqueda disciplinada de que Dios se revela en nuestra vida con todo su poder, su gracia y su amor a través de la palabra, que es palabra viva, palabra de autoridad soberana para la gloria y honra de nuestro Creador. Por lo cual, el tema al cual le vamos a dar continuidad es el cristiano obediente. Habíamos comenzado la semana pasada con la alusión, ¿verdad?, al primer texto bíblico. Lo voy a repetir para que en la repetición, tanto ustedes como yo, hagamos nuestro siempre esos versículos que son parte de nuestra armadura espiritual. La armadura espiritual no es otra cosa que estar en constante búsqueda de la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro protector, nuestro compañero de vida, que nos recuerda que somos sellados para salvación. Y esa palabra está, una vez más la repito, en Jeremías, en Isaías 60:1. Es fácil de aprender. Isaías 60:1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y nos estamos levantando en esta mañana, vamos a resplandecer. Dios nos llama a ser la sal y la luz del mundo, y su palabra es a través y únicamente de su palabra, de la capacitación, de la oración, del arrepentimiento, de la vida en santidad, de obedecer los mandamientos, que podemos levantarnos realmente y resplandecer conforme lo ordena Él en su santa palabra. Isaías 61, levántate y resplandece. Tema nuevamente del día de hoy, el cristiano obediente. Habíamos hablado que la obediencia a Dios muchas veces, ¿verdad?, no solamente es un acto emocional. A veces pecamos porque pensamos que es estar siempre emocionado, es estar siempre sin admitir las faltas y el pecado que está sea en nuestras obras, en nuestro pensamiento, en los dichos de nuestra boca. La purificación de nuestro cuerpo, de la carne, es un acto constante. Nos va a tomar toda la vida, pero tenemos que movernos en grados. Bien, cuando estamos en la escuela no nos quedamos en grados primarios, ¿verdad? Pasamos a grados secundarios, universitarios, ¿verdad? Y así es el caminar en la fe. Pasamos por diferentes grados. Lo que siempre debe ser constante y la base es nuestra fe y amor y gratitud al Dios de la gloria, a través del sacrificio de Jesús en la cruz y a través del Espíritu Santo que nos dejó como el gran consolador. Por lo tanto, ¿cómo sabemos, tanto usted como yo, lo que Dios desea para nuestra vida? ¿Cómo lo sabemos? Es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿verdad? Estoy segura que el que me está escuchando dice, yo me he preguntado eso. ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios desea para nuestra vida? La Biblia es la revelación
de Dios acerca de la verdad y la obediencia a la palabra de Dios, que es bendición para nuestra vida. Y es en la constante oración que desarrollamos esa intimidad y la relación con Dios, quien a su tiempo y por su misericordia nos revela nuestra vida, cuál es nuestro destino profético, cuál es nuestro propósito al ser creado por su infinito amor, al darnos el regalo de vida. Otra manera de preguntarse sería, ¿cuál es el propósito de mi vida? El propósito de nuestra vida siempre se encuentra alineado a los propósitos de Dios, porque somos su creación y a Él le pertenecemos. Somos sus hijos y Él nos va indicando en el caminar de la vida. Algunos desde pequeños tienen revelación porque es como a Dios le plazca, como a Dios, ¿verdad?, le pluja, porque Él es soberano. No nos pide permiso, no, sería un sacrilegio pensar que nos va a consultar, porque nosotros somos hijos y nosotros tenemos que tener una reverencia, un respeto y un sometimiento. De ahí es que viene, ¿verdad?, esta serie de clases sobre la obediencia a Dios. No porque yo lo diga, sino porque la palabra así lo atestigua. Por lo tanto, vamos al Salmo 119. En Salmo 119 hay 3 versículos poderosos que nos recuerdan ese llamado a la obediencia. Salmo 119, y es el repaso rapidito de la clase que tuvimos el lunes pasado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Donde depositamos ese conocimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué el corazón? Simbólicamente, porque es donde están depositados nuestros sentimientos, nuestras emociones y muchos valores fundamentales que rigen nuestra vida: la sinceridad, la honestidad, las emociones, la empatía, por lo cual nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con una emoción de gozo, porque el Señor es nuestro gozo y nuestra fortaleza. En Salmo 119, versículo 105, conocido por muchos, ¿verdad? Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, ¿de dónde nos agarramos? ¿De dónde nos afianzamos? Pues de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, pues es palabra mundana, vacía. No hay palabra de poder fuera de las escrituras. Por lo tanto, la lámpara, tan importante en este mundo, ¿verdad?, que cada vez más se vuelve un mundo de tinieblas, pues los creyentes, los discípulos, tenemos que, no importa la oscuridad, y simbólicamente oscuridad de problemas, oscuridad puede ser situaciones personales, emocionales, a veces no directamente creadas por nosotros, sino por el sistema, bien sea político, económico, gubernamental. Eso no está en nuestro control, ¿verdad? Pues no le demos poder a que esas cosas a nosotros nos quiten la luz. Dios nos ha llamado a ser sal, y la sal, ¿qué hace? Preserva. La sal también enriquece. La sal en la antigüedad, de hecho, era símbolo de intercambio económico. De ahí es donde viene la palabra salario. No había dinero y la sal era un producto de gran valor, y sabemos que la sal tiene propiedades curativas, también preventivas, y por eso es que salamos las carnes para preservarlas, para que rindan más. Y en ese mismo sentido figurado, nosotros tenemos que ser sal, preservar nuestra fe y también nuestra salvación, para que no caigamos en lo mundano y para someter la carne a obediencia. En el Salmo 119, el último versículo, ¿verdad?, que voy a citar, es el 130. Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dios busca corazones humildes, Dios no busca personas que sean doctos de la ley, como los escribe los fariseos, a quienes él llama, ¿verdad?, en algún momento sepulcros blanqueados.
Es decir, que por fuera, con sus túnicas, con sus palabras, conocían y recitaban la ley, pero no se la aplicaban porque su corazón estaba lejos de lo que decían y lo que escribían para otros. Por lo tanto, en un corazón sencillo, en una persona humilde, Dios se agrada de usted. Cada día tenemos que por eso someter la carne y la vanidad a rendirla ante los pies de Jesús para realmente ser transformados y restaurados por su infinito amor. Y con eso viene bendición rica y sobreabundante en nuestra vida. Todos podemos dar muchos testimonios de cómo Dios nos ha transformado y nos transforma cada día, va quitando esa cizaña que no nos deja, ¿verdad? Ser merecedores en gracia de todo su amor y del plan de salvación para nuestra vida. Y cuando oramos y le pedimos, Señor, sométeme a obediencia, Señor, pues hay situaciones que nos van a doler. Hay situaciones que uno dice, yo no sabía que tenía tanta cizaña arraigada en mi vida y esto duele, ¿verdad? Todo proceso de purificación, todo proceso de restauración implica que hay que arrancar cosas que no son agradables a Dios y que nos detienen el paso a conseguir la obediencia a Dios para realmente ser sus embajadores y actuar conforme a su palabra. Por lo tanto, de que va a doler, va a doler. Hay llanto, hay muchas veces crisis, hasta de fe. En la carne, eso es normal. No nos sintamos que debemos abortar. No abortemos nuestra fe por los problemas. Es humano dudar, caer en crisis. Muchas veces nos enfriamos. La Biblia tiene muchísimas parábolas, ¿verdad? De ese proceso que es de transformación, pero nos estimula a perseverar. No tengamos un corazón tibio, ¿verdad? Porque es pecado contra Dios. Él nos quiere siempre apasionados por su evangelio, su palabra y su plan de salvación. Mantengamos esa antorcha prendida, seamos como las vírgenes, ¿verdad? Que tenían su Aleluya, aleluya. Bueno, aleluya. Parece que se quedó frisada nuestra hermana Janet, pero usted no se mueva, que aquí estamos. Ok, recordando y revisando todo lo que nos está enseñando, que ya usted sabe que si tenemos que desconectarnos y volvernos a conectar, así lo hacemos. Pero usted no se me mueva. Tremendo lo que está hablando la hermana Ginés. Estamos en el tema del cristiano y la obediencia. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros obedecer? Muchas veces, ¿cuánto nos cuesta obedecer a los padres? Ay, cuánto nos cuesta obedecernos, ¿verdad? Pero Dios nos pide la obediencia y ¿sabe qué? Usted no lo puede hacer solo. Qué bonito es cuando el Señor nos dice que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el más que nada del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Dice la palabra de Dios. Así que qué bonito es. Amén. Ese Salmo 119 es un salmo poderoso, hermano. Es un salmo bien, es el más largo que tiene el salmo en toda la Biblia. El Salmo 119 es el más largo que tiene, pero tiene unas partes, unas divisiones y una enseñanza que yo le digo que le recomiendo que lo lea cuando tenga tiempito, porque todo, imagínense, estábamos ella reforzando lo que ella está diciendo, el 9, ¿con qué limpiará? Mire lo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Esa sería una oración que nosotros le daríamos, le pediríamos al Señor. No nos dejes desviar, Señor. Aleluya. No nos dejes irnos en caminos equivocados, en tomar rutas equivocadas.
sé nuestro guiador, sé nuestro GPS espiritual, Espíritu Santo de Dios, para que siempre nos llegue al destino y al propósito establecido por Dios en nuestra vida. Imagínense, hoy en día dependemos de un GPS. Yo que estoy malísima para las direcciones, si no llevo el GPS, tenga la plena seguridad que me voy a perder. Entonces mi Espíritu Santo tampoco puede irse de mi vida, porque si no está Él en mi vida, no puedo llegar a mi destino y a cumplir los propósitos día a día que Dios nos tiene establecido. Así que sea nuestro guía, nuestro guiador. El 11 dice, y en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón, imagínense, a veces guardamos tantos dichos que el mundo lo da. Qué lindo es guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Así que esperamos que nuestra hermana pues se conecte otra vez en cualquier momentito. Bendito, dice el 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Que enséñame, mire, enséñame. Él es nuestro maestro. Cuando usted está dispuesta a decirle, enséñame, es porque usted está dispuesta a escuchar y a aprender. A veces vamos a la escuela para aprender, pero hay niños o hay estudiantes que solo van a la escuela por pasar el tiempo, pero no tienen las ganas de aprender. Pero cuando usted le dice al Señor, enséñame, fíjese, usted le está pidiendo al Señor que le enseñe, pero usted tiene que estar dispuesta a abrir sus oídos, a prestar la atención, a tomar las notas necesarias que debe de tomar para poder aprender. Yo aprendo escribiendo, a mí me gusta escribir, así que yo siempre escribo, tomo notas, yo tengo múltiples cuadernos en la cual siempre me ha gustado aprender. Entonces, tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón para que el Señor nos enseñe la palabra de Dios. Aleluya. Y podamos nosotros estar dispuestos a poder, a corregir, a aprender, a corregir nuestros caminos, a ponerlo en práctica lo que enseñamos. De nada nos sirve aprender y no ponerlo en práctica lo que hemos enseñado. Así que la parte más difícil creo que para todos nosotros ha sido el obedecer, porque tenemos una naturaleza, no es porque usted sea malo, no, es porque tenemos una naturaleza pecaminosa, nacemos con un pecado original y entonces tenemos que someter la carne en el nombre de Jesucristo y pedirle al Señor, pedirle siempre. No se frustre, no se sienta de que usted no puede, no se sienta de que usted no lo va a lograr. Dice que todas las cosas son posibles con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya nuestra hermana está pidiendo el acceso, así que ya mismo está con nosotros otra vez. Aleluya. Le damos muchísimas gracias a Dios porque aquí estamos otra vez. Aleluya. Ok, hermana Yani. Ya revisamos lo que nos dio la tarea, así que continuamos. Gracias, pastora. Bien, hablábamos, disculpen, es que se sobrecarga el sistema de internet y hace algunas interrupciones, se va de momento y tengo que volverme a conectar, así que la paciencia aquí está siendo probada, hermano. Yo regresaré cuantas veces esté interrumpida. Esperamos que no haya más interrupciones, pero la palabra de Dios llega, es soberana y vamos con el mismo amor a retomar donde nos quedamos. Hablamos de cómo se revela Dios a nuestra vida para que seamos obedientes. Y es a través de su palabra, en oración constante, santificación, en obedecer sus mandamientos. Vamos a la segunda epístola al libro de los Timoteos. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículos 14 al 17. Porque la verdadera santidad, hermanos, no puede ser buscada fuera de la palabra de Dios. No puede ser a nuestro modo. Por eso es que está la palabra de Dios, que es nuestra guía. Es el código. Es la constitución del creyente. Todo en la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 14 al 17, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección es para su evangelio de servicio y amor al prójimo. Fíjense, Pablo, en esta porción de la palabra, esta carta dirigida a Timoteo, qué poderosas afirmaciones. Sobre todo me llama siempre poderosamente la atención el versículo 16 de 2 Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es esa capacidad que tenemos de reflexionar conscientemente sobre nuestras obras, para pasarlo por el filtro de si hemos cometido pecado o no, y es la clara distinción de saber si hemos hecho el bien o el mal, para corregir y para instruir en justicia. Una oración que habla de la autoridad suprema que está en la palabra de Dios y que ningún ser humano podría cuestionar. Bien, y menos sus hijos, los creyentes, los discípulos, los siervos de Dios. En esta porción de la palabra vemos que estudiar la Biblia entonces nos ayuda a crecer, a creer y a hacer. 3 elementos fundamentales para el desarrollo en la fe y en la obediencia. La palabra nos ayuda a creer, a crecer y a hacer. Reconocer el pecado, cambiar y vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros, que es para alabarle y para recibir sus bendiciones. Vamos a concluir entonces esta primera parte. ¿A qué nos ayuda a estudiar la Biblia? Primero, te enseña el camino por donde andar. La Biblia, en primer lugar, estudiarla, nos enseña el camino por donde andar. Cuando leamos Salmos, ¿verdad? Lámparas a mis pies, lumbrera a mi camino. Número 1, repito, te enseña el camino por donde andar. Número 2, te instruye en la justicia y cómo mantenerte en el camino. Te instruye en la justicia y cómo mantenerte en el camino. Y la justicia de Dios siempre es hacer el bien, obedecer sus mandamientos. Tercero, te corrige para regresarte al camino. Te corrige para regresarte al camino. Te corrige para regresarte al camino. Y cuarto y último, te reprende cuando te olvidas del camino. Te reprende cuando te olvidas del camino. Repasando. Estudiar la Biblia nos ayuda en la obediencia por 4 aspectos fundamentales. Nos enseña el camino por donde andar. Segundo, nos instruye en la justicia y cómo mantenernos en el camino. Cómo ser firme, ¿verdad? Perseverar en la fe, en el crecimiento. Tercero, te corrige para que regreses al camino. Si nos hemos desviado o estamos a punto de desviarnos, la palabra nos ayuda a mantenernos enfocados
para proseguir en el caminar de Cristo. Y cuarto y último, nos reprende también cuando nos olvidamos del camino. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Sagradas Escrituras para recordarnos el sello. Hemos sido sellados como hijos del Altísimo, por lo tanto hay un pacto. Somos nosotros los que no lo cumplimos, ¿verdad? Porque Dios es siempre fiel. En Él no hay espíritu de variación. Nosotros sí. Por lo tanto, cuando en el caminar de Cristo tengamos tropezones, tenemos que evitarlos. Pero inevitable que en la carne habrá tropezones. Con o sin intención, ¿verdad? Cada cual rendiremos cuenta a Dios. Pero es importante saber que es a través de la palabra y de la oración que el Espíritu Santo nos guía a regresar a redil. ¿Qué es el redil? Palabra antigua, ¿verdad? Que no usamos constantemente. El redil es el camino, pero el camino hacia la salvación, el camino en Cristo Jesús. Amén. Jesús presenta un retrato vivo de dos clases de personas, los que están en el camino y los que no están en el camino. La palabra es tan hermosa, es tan preciosa, es rica, en abundancia de sabiduría, es que nos nutre, es inagotable su riqueza y su revelación a nuestra vida. Y hay una parábola, ¿verdad?, que de todos conocida. Vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29, en donde aquí tenemos la parábola del que construye. Y así, esta parábola, fíjense en qué hermoso que se enseñaba a través de parábola, que es una pequeña narración que tiene una enseñanza simbólica. Usamos algunos elementos conocidos para diseñar una narración, un pequeño cuento que tiene una función didáctico-moral, es decir, que nos conduce a darnos sabiduría a través de una enseñanza. Las parábolas son bien eficaces y cuando a veces queremos corregir, sobre todo a los niños y hasta a los adultos, con una parábola, ¿verdad? Nosotros podemos dar testimonio del poder de Dios, porque las parábolas, la mayoría en el Nuevo Testamento, son parábolas dichas en ese caminar del ministerio de Jesús en la tierra. Y aquí en Mateo 7, versículos 21 al 29, tenemos esa poderosa palabra y a la vez parábola, donde nos va diciendo que nuestra fe debe ser cimentada sobre base firme que es en Cristo Jesús. Veamos y leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 7, 21 al 29. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De hecho, la oración modelo dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero a veces la decimos, pero muy dentro del corazón estamos pidiendo que se haga nuestra voluntad. Por eso es que el sometimiento es parte de un proceso de obediencia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. ¿Quién es la roca firme en nuestra salvación? Cristo Jesús. Fuera de esa sana doctrina que es la verdadera, nosotros estamos edificando casas en el aire. Prosigue en el versículo 26.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, esta es una parábola de Jesús cuando encarnado estaba en su ministerio terrenal. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su santa palabra. En Mateo 7, 21 al 29, la muy conocida parábola de cómo edificamos nuestras casas, simbólicamente la vida. Nosotros somos templo del Espíritu, casa del Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo edificamos nuestra vida? Con doctrinas y corrientes del mundo que nos mueven como si fuéramos olas que van y vienen, o estamos cimentados en una fe que es inamovible, que es la roca de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. Permanece. La casa permaneció, fíjense, ante vientos, corrientes de río, soplo fuerte. El cristiano obediente se mantiene erguido. Podemos doblarnos, ¿verdad? Pero no caer. Y aun si cayéramos, nuestra simiente nos permite la reconstrucción, que es la restauración en Cristo Jesús. Y nos levantamos para resplandecer, como comenzamos nuestro devocional hoy. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha sido puesta en ti. ¿Cuáles son las claves para la obediencia consistente? Hay unas claves para ser consistente en la obediencia, ¿verdad? Dios no espera que llevemos una vida de obediencia con nuestras propias fuerzas, porque vamos a fallar. Él nos ha equipado, nos ha dado, ¿verdad?, las herramientas y el equipo necesario para hacer de la obediencia una realidad práctica en la vida del creyente. Y las claves, ¿verdad?, no las dice esta hermana, sino que están una vez más en la palabra. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No, es una pregunta, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora dentro de nosotros? Con esa pregunta, ¿verdad? Se nos revela que nosotros tenemos que llegar a una conciencia de nuestra identidad espiritual. Si somos templo del Espíritu, templo de Dios y mora en nosotros el Espíritu, que es una de la manifestación de su eternidad. Cuando advenimos en ese conocimiento, sabemos que tenemos un poder dentro de nosotros. A veces por falta de autoestima, en el plano emocional, por falta de capacitación espiritual, por falta de guianza espiritual, por falta de testimonio. Por eso es tan importante estos devocionales, congregarnos en torno a la palabra con hermanos de la fe, porque crecemos, porque a veces si estamos aislados, esa relación con Dios se puede dar en equívocos. Nosotros, ¿verdad?, tenemos mucha cizaña que sacar de nuestra mente, nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? A veces o somos demasiado estrictos que arrancamos también el fruto. En la desesperación, en la imperfección de la carne, a veces también arrancamos el fruto. ¿Por qué? Porque la amargura, la tristeza se opone a ese gozo que nos llama Dios en su palabra, de estar en su presencia constantemente. Por lo cual es importante que una vez que reconozcamos con toda la autoridad que implica ser hijos de Dios, templo de Él, y que en nuestro cuerpo, que es todo, ¿verdad?, mente, corazón,
alma, fuerza, nosotros seamos conscientes de que tenemos un poder espiritual, no por nosotros, sino por la facultad, la gracia y el favor divino de que nos hemos constituido en hijos de Dios a través de la redención por Cristo Jesús en la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Leemos nuevamente el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, yo Dios. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para desarrollar la obediencia constante, debemos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, a Dios como el Padre, y todo espíritu de inmundicia tenemos que someterlo para la voluntad de Dios, para que en Él y solamente en Él y por su autoridad, por su amor, por su soberanía, poder alcanzar la salvación y que nuestras obras estén de acuerdo al llamado que nos hace en la Biblia de obedecer sus mandamientos. Fíjense qué poderoso, ¿verdad? Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pues estamos con la autoridad que nos da su palabra, estamos declarando lo que está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si repitiéramos eso constantemente, nos daríamos cuenta, ¿verdad?, de cuán importantes son las declaraciones de fe consignadas, establecidas en las Sagradas Escrituras, que nos capacitan y desarrollan en nosotros la conciencia de nuestro espíritu. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Primera de Juan 4, del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ese es el subtítulo de esta porción bíblica. Primera de Juan 4, 1, 6. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo sabemos si hay un espíritu inmundo? Porque no confiesa los méritos de Jesucristo como Hijo de Dios y que por su sangre derramada en la cruz venció la muerte, venció el maligno. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense que ya lo declaraba la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios en Primera de Juan 4, versículos del 1 al 6. Hijitos, el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántas veces hemos repetido, verdad, esa porción de la palabra? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4. Fácil, ¿verdad? Vaya copiando. Primera de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Alabado sea el poderoso nombre de Cristo. Dios es el eterno, el soberano, y esa es nuestra confianza y es el fundamento de nuestra fe. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
En eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Todo aquel que antagonice, que rete, que cometa sacrilegio, desobediencia, irreverencia a la palabra de Dios, a la autoridad que es Dios Trino, no es de Dios. Y nuestros oídos no deben estar prestos a escuchar esas blasfemias, porque le estamos dando poder y le estamos dando una ventana espiritual a que se contamine nuestra fe, a que en la carne haya duda, quizás ni por nosotros, sino porque le hemos dado, le hemos prestado la autoridad y el poder a otra persona del mundo, y lo que es del mundo se opone a lo que es de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser sabios, pedir sabiduría para actuar conforme a la voluntad de Dios y que se nos revele el oculto de los corazones y de la boca, que los dichos de la boca, ¿verdad? Como dice la palabra, sean gratos delante de ti, oh Señor. Así decía el salmista, ¿verdad? Y hay un coro bien hermoso, ¿verdad? Que va así, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Y en ese espíritu siempre debemos estar alabándole y pidiéndole que nos vaya purificando también los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que hablamos, lo que tocamos, porque todo eso va a generar un poder sobre nosotros y nosotros tenemos que ser selectivos. El cristiano tiene que ser selectivo, porque nosotros tenemos que tomar la decisión de nutrirnos en la palabra y descontaminarnos del mundo. Y es una decisión consciente, no se da al vacío, se da porque hemos estado seguros de lo que es la palabra de Dios, seguros de nuestra salvación, tenemos un compromiso con Dios, somos embajadores de Él en la tierra y queremos honrarle. Estamos purificando el templo donde mora el Espíritu, que es nuestro cuerpo, por lo tanto, estamos en ese proceso. Es un proceso consciente, es un proceso práctico donde nos descontaminamos del mundo. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El cristiano nunca debe ser cobarde, porque debemos desarrollar el carácter de Dios, el carácter conforme al corazón de Jesús, que fue amor sacrificial. Por lo cual, ese poder, amor y dominio propio lo tenemos a través de la alianza del Espíritu Santo, no por nuestra fuerza, no por mí, no por mi ego, sino porque soy creyente, servidora de Dios, lo busco en espíritu en verdad, busco su presencia, le pido perdón por mis faltas, las de acción y las de omisión, y en ese sentido Dios va obrando individualmente en nuestra vida. Y no podemos estar comparándonos con la evolución espiritual de nuestro prójimo. Dios nos llama a amarlo, no a envidiarlo. Por lo cual, tu relación con Dios es íntima, es privada. Dios trabaja uno a uno, a todos nos quiere igual, a todos se nos daba la misma corona de victoria que la salvación en Cristo Jesús. Pero los procesos no se pueden comparar. Los procesos son personales, privados, íntimos, y usted debe tener gratitud por eso, porque no es una competencia. En el caminar con Cristo y en la fe no puede haber un espíritu de competencia. Eso se opone a Dios, eso es del mundo. Competir es del mundo y bastante aflicción que nos trae, ¿verdad? Y mira un niño cuando compite y pierde el gozo, entra en crisis, porque perder siempre te da un sentimiento de minusvalía, de que tú no fuiste lo suficientemente bueno, no te reconocen. Entonces, en el mundo ganar o perder debe ser casi igual, pero
en el creyente, ganar en Cristo debe ser nuestra motivación y nuestro gozo. Ganar en Cristo cada día más, un paso más en la fe. Bien, porque repetimos como Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense esa armadura que nos capacita. Por eso es que tenemos que leer la palabra, apoderarnos de ella, entenderla, buscar guianza, estudios bíblicos para entender el poder que reside en la palabra de Dios, sellándonos para nuestra salvación y viendo que en toda la palabra Él nos dejó equipaje, equipo, herramientas, pero tenemos que buscar las herramientas. Las herramientas están allí, pero no podemos observar las herramientas. Las herramientas son para ponerla en práctica, para tomarla y decir cómo yo aprendo a manejar esta herramienta. Tal vez es la herramienta del amor, tal vez es la herramienta del dominio propio, tal vez es la herramienta de poder, porque hemos podido ser abusivos o injustos. Fíjense que esos tres elementos en el versículo de 2 Timoteo 1:7, donde Dios nos concede el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, prácticamente resume áreas de nuestra vida en el obrar en Cristo a través del servicio de su evangelio, que es amar al prójimo, obedecer los mandamientos y servir. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque las armas, ¿verdad? Y cuando hablo de armas, estoy hablando en el sentido figurado de escudos protectores, ¿verdad? Y también armas para en lo espiritual vencer al enemigo de las almas, al engañador del mundo, porque ya Cristo lo venció. Nosotros lo podemos vencer cada día a través de las armas que están en las escrituras, en la palabra de Dios, en el nuevo pacto donde Cristo encarnado nos regala en ese amor sacrificial la redención de nuestro pecado y la reconciliación con nuestro Creador. Es que solamente Cristo Jesús, Dios encarnado, podía hacer una obra tal. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8, y hoy terminamos, ¿verdad?, con la lectura y la explicación de esta porción de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Leemos en el nombre de Dios Trino. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe inigualable, preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Fíjense que estos libros del Nuevo Testamento, poco a veces nos fijamos, pero comienzan con sentido de gratitud, con conciencia de que son embajadores de Cristo. Y fíjense, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que cuando también presentamos la palabra de Dios a otros, siempre debe ser bendiciéndolo, dándole gracias a Dios y deseando paz. Ya los apóstoles nos habían enseñado la manera y forma de cómo hacer ese contacto, ese approach con el prójimo. Siempre debe ser con gozo, nunca con juicio. Siempre, cuando somos embajadores del gran rey, hay una diplomacia, hay unas maneras apropiadas, convincentes, que ayudan al otro a recibirnos a nosotros en amor y tolerancia. Bien, no con palabra de juicio, no de una forma que sea contraria a los valores y el fruto del Espíritu. Amor, paz y gozo siempre vienen del Señor, y si primero no tenemos esas tres herramientas, no podemos ser efectivos. Continúa en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud. Aquí empieza una cadena, es hermoso. Segunda de Pedro, capítulo 1, los primeros versículos. Aquí comienza el apóstol diciéndonos las cadenas, los eslabones que vamos añadiendo para ser efectivos. Fíjense, añadir a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. El afecto entre los hermanos. Fraterno, la palabra antigua, hermanos, ¿verdad? Y al afecto fraternal, el amor. Dios es el amor. Fuera del amor no conseguimos nada, porque ese es el evangelio. Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro fruto daremos testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Con eso hoy culminamos la segunda parte del tema, el cristiano obediente. Meditemos poderosamente en todas estas citas bíblicas que una vez más confirman que la palabra de Dios es lumbrera, es luz en nuestro caminar en Cristo y en nuestro anhelo y en lo que nos pide, que es serle obediente. Por nuestro fruto daremos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Dios los bendiga.